Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 22º después de Pentecostés, y por ser hoy 9 de abril, la fiesta de la Archibasílica de San Juan de Letrán, se la considera fiesta del Señor, y por eso se dice en lugar de la fiesta del domingo, con el mismo título de la fiesta 9 de noviembre. Entonces, por eso celebramos hoy 9 de noviembre, domingo, la fiesta de la Archibasílica de San Juan de Letrán. ¿Por qué esta solemnidad? ¿A qué se debe? Pues sencillamente, con un poquito de historia, se comprende rápidamente por qué. Fue la primera iglesia, después de la persecución, cuando Constantino el Grande se convierte y permite que se construyan iglesias. Hasta entonces no había iglesias. Las misas se decían en las catacumbas, las criptas, en las casas, como aquí ahora, en las casas. Y fue entonces cuando se da la paz y se acaba la persecución, que el mismo Constantino, su palacio de Letrán, que pertenecía a la familia que cayó en desgracia en la época de Nerón, de los leteranenses o leteranos, y que esa propiedad cayó en manos del imperio, como si dijéramos, se confiscó, y cuando Constantino es nombrado emperador, pues le pertenecía. Y por eso entonces, dando el ejemplo, da su palacio real, que eran considerados basílicas, la casa del rey, Basileos, Basilio viene de ahí, Basilicus, y de ahí también toman el nombre las iglesias privilegiadas. Y por eso entonces, en la época del Papa Silvestre, se consagra el 9 de abril esa iglesia que hizo construir al lado de su palacio Constantino el Grande. Y por eso vino a ser la residencia de los papas. Y al ser la residencia de los papas, del Papa, era la catedral de Roma. Y sigue siendo la gran catedral de Roma, aunque el Papa ahora viva en el Vaticano, porque eso fue después del exilio de Babilonia, como se llama, al éxodo, si se puede decir así, de los papas en Aviñón. Cuando volvieron, ya no volvieron a Letrán, sino que fueron a la colina vaticana y lo que es actualmente el Vaticano, donde estaba sentada la tumba de San Pedro. Pero sigue siendo
la iglesia de San Juan de Letrán, llamada también del San Salvador, que ese fue el primer nombre que tuvo, y después se le dio el nombre también de San Juan, y allí está la cabeza de San Juan. Eso fue ya en el siglo XII, si mal no recuerdo, porque hay que saber que esta iglesia tuvo reconstrucciones, reparaciones, restauraciones y grandes modificaciones, porque la primera de ello casi no queda nada, por terremotos, guerras y el deterioro del tiempo. Entonces, por eso se la conoce también como la iglesia de San Juan de Letrán, y es la madre y cabeza de todas las iglesias de Roma, la urbe y del orbe del mundo, mater caput de toda iglesia. ¿Por qué? Porque ahí está el Papa, con su poder pontifical, como vicario de Cristo. Y ahí se conserva el altar de madera, en el que celebró San Pedro y celebraban todos los papas, hasta el mismo San Silvestre, y que él, después de consagrar la iglesia, mandó a que los altares se hagan en piedra, con reserva que solamente sobre ese altar podían, como es hasta ahora, celebrar nada más que los sumos pontífices. ¿Y por qué de madera? Porque los papas andaban de aquí para allá, deambulando por la persecución, y por eso entonces llevaban su altar papal portátil en madera, hasta justamente la época de San Silvestre, que fue, si mal no recuerdo, el número 33, contando a partir de San Pedro. Por eso, con la paz constantiniana, entonces empieza a florecer la construcción de iglesias y catedrales. Y en Roma hay 7 catedrales, 4 mayores con privilegio papal y 3 menores. Pero la catedral de las catedrales, la archibasílica de San Juan de Letrán, porque esa fue la sede del Papa en Roma, una vez que se pudieron los papas instalar y tener una iglesia. Hasta entonces no había iglesias, y por eso se habla de la iglesia de las catacumbas o catatumbas. Eso nos muestra cómo la iglesia nació en medio de la persecución, y se acabará la historia también en medio de la persecución, y persecución religiosa en primer término, y de apostasía. No lo olvidemos. Pero aquí se plantea un problema del cual no quería hablar, pero me toca hablar, porque si la liturgia de la iglesia me impone en la liturgia la misa de la fiesta, de la consagración de la primera iglesia de la cristiandad en Roma, del Papa, y que era su vivienda, entonces, ¿qué pasa? Se plantea el problema que siempre se ha planteado,
de la autoridad, que es fundamental. Claro que lo primero es la fe, como decía Monseñor Lefebvre, y defender la fe. Pero la fe a mí me viene por vía de autoridad. No me viene como a los protestantes, por vía de internet, directa con Dios en mi alma, me inspira y aleluya. Y por eso cada protestante, si tiene lengüita larga y 2 neuronas que le funcionen un poco más que a los otros, es pastor. Y maneja muy bien, mejor que los católicos, la parte psicológica del ser humano con la etiqueta de religión. Y por eso vemos que muchos dejan de ser homosexuales, como el tal Nerú, y se vuelven pastores. Dejan la mala vida, otros dejan de ser borrachos. Por esa manipulación de lo psicológico, pero dentro de una falsa concepción de la iglesia y de Dios. Pero así todo Dios en su misericordia, pues, es el que juzga. Pero eso no quiere decir que la religión protestante sea buena, es mala y perversa. Es una judaización del cristianismo. Pero bueno, de todos modos, el tema de la autoridad del Papa se plantea, nos guste o no nos guste. Y los grandes genios, Monseñor Lefebvre, Monseñor de Castromayer, el padre Membiel, el padre Castellani, el padre Luigi Villa, dijeron muchas cosas, y gracias a todo lo que dijeron, podemos nosotros, como Zaqueo, enanito de pequeña estatura, subirnos al sicomoro o sobre los hombros de estos gigantes para ver mejor. Pero ninguno se les midió de frente a tratar el tema en público con amplitud teológica y equilibrio emocional, porque había un resabio, ya se había inculcado de una manera sutil e inconsciente, sobre todo después de la promulgación con la Pastur Aeternos del Concilio Vaticano I y de Pío IX, la infalibilidad del Papa, que era negada por muchos en un sentido bastante herético, y por eso Pío IX se vio obligado a asentar el dogma solemnemente, pero diciéndonos los términos en los cuales el Papa era infalible. Cuando habla es cátedra, como supremo doctor de la Iglesia Universal, en temas relacionados con la fe, la moral o las costumbres, definiendo, proponiéndolo como una verdad revelada, pero no para hacer innovaciones o reinterpretaciones a su guisa y parecer, sino en consonancia con la tradición de la Iglesia, pues la infalibilidad no se ha dado para cambiar, sino para explicitar lo que está contenido en el depósito de la fe, y por eso todo lo que se extraiga de allí es de fe, una vez que la Iglesia así lo manifiesta explícitamente. Pero esto que yo digo así tan rapidito y sintético y conciso,
no está en las cabecitas de los tradicionalistas, padres y obispos. Aquí hay 30 años de pelarse las pestañas. Por eso me puedo dar el lujo de decirlo así tan rapidito y que parece fácil. Pero ¿qué pasó? Lo que ya advirtiera el padre Lefloc, director del seminario francés en la época de Monseñor Lefebvre, la peor herejía es la que viene, que consistirá no en negar un dogma de fe directamente contra la Trinidad, ni contra Cristo, ni contra la Iglesia. Ah, qué bien. Porque todas las herejías comenzaron por ahí, desde el arrianismo hasta el protestantismo. Protestantismo es la herejía contra la Iglesia, cree en un Cristo sin Iglesia. Pues bien, ¿cuál es la herejía más grande que vendrá? Y dice, la de una exageración del debido respeto al Papa, del debido respeto, y de una extensión o exageración ilegítima de su infalibilidad. Exactamente lo que le pasa a toda la línea media, exactamente lo que le pasa a casi todos los tradicionalistas, y en especial a la neofraternidad y a los que están fuera de la neofraternidad, como Monseñor Williamson y el padre Ford. Vamos toreando de frente. Y a mí no se me pela la lengua. Para algo me sirve la teología. Privilegio, pero para algo sirve. Porque yo no me voy a chupar el dedo como católico y apostólico y romano de que porque el Papa sea infalible yo no pueda ni chistar ni decir: oiga, señor, eso que usted dice es herético. Está juzgando al Papa. No se puede juzgar al Papa. Sí se puede y se debe, cuando el Papa se desvía de la fe como cualquier cristiano, porque sigue siendo hombre mortal de carne y hueso. Y su infalibilidad pontificia, personal, única y exclusiva por ser el vicario de Cristo y piedra fundamental de la Iglesia, no es cada vez que él abra la boca o el pico en un sermón, en un libro o donde sea, sino cuando habla en el ejercicio de su suprema autoridad, en el nombre de Dios y para Dios, obligando a toda la Iglesia. Y punto. Pero no toda influjo de voz o eructo o tos es soplo del Espíritu Santo, porque ahí seríamos imbéciles que endiosamos, idolatramos a un hombre que por tener el privilegio del sumo pontificado yo lo equipare a la cuarta persona de la Santísima Trinidad. ¡Ojo al Cristo!
que la Trinidad tiene 3 personas, no la cuarta con el Papa de turno del que sea. Porque esa es la idea estúpida que causa los prejuicios que nos han dividido y nos seguirán dividiendo. Así como han hecho de la obediencia la cuarta virtud teologal, que son solamente 3, número perfecto, ni uno más, ni uno menos. Así que no hay más de 3 virtudes teologales. Con la cuarta, la obediencia, obedece y te salvas. Y sin fe me salvo. Ah, no, pero yo sigo al Papa y si se va al infierno me voy con él. Imbécil, estúpido, animal, perdónenme. Y eso lo he oído. Sé por qué lo digo. Y peor, ya es la primera virtud teologal la obediencia. No es solamente que la incorporen como la cuarta y última, no es la primera. Sométete y te salvas. Pues no, porque me someto a la autoridad que viene de Dios en la verdad. Y fuera de la verdad, tu tía de autoridad. ¿Qué autoridad tiene el papá que quiera violarse una hija? Y encima le diga a mi hijita el 4º mandamiento. A ver, pues así de estúpidos están o estamos todos hoy cuando no distinguimos estas cosas. Y como me decía un padre, qué lástima que Monseñor Lefebvre no nos dejó más claras las cosas. Bueno, ¿qué se puede pedir? Demasiado hizo. Pero no fue el único Monseñor de Castromayer, el padre Membiel, el padre Castellani, el padre Luigi Villa, que ahora todo lo que dice me está demostrando que esa es una iglesia satánica, que es la iglesia del anticristo. ¿Y hace cuánto que lo vengo diciendo? Del pseudo profeta o anticristo religioso. Por eso no podemos tener ninguna comunión con esa gente, con esa parodia de iglesia, de misa. Ah, no, pero eso es de conspiracionistas. No, pedazo de tontuno, como me dijo un amigo. Ese eslogan de conspiracionismo es típico de los masones para desacreditar lo que a ellos no le conviene. Que haya tontitos y útiles, pues bien. Pero, ¿cómo es que no me imagino matando en ritos satánicos a fulano o a mengano? ¿Cómo que no? Yo tampoco me lo imagino, pero eso no cambia en nada la realidad. Si son masones de alto vuelo iniciados, lógico que lo tienen que hacer, por mano propia o asistiendo como ustedes a la misa. Y que otra cosa es que no nos quepa en la cabeza. Bueno, es que es diabólico, es satánico. Satanás quiere su reino, que será el de la contraiglesia, sinagoga de Satanás. Necesito un Vaticano corrompido, un clero corrompido, una iglesia corrompida, unos papas corrompidos, degenerados y homosexuales, como Pablo VI. ¿Qué quieren?
¡Ay! ¿Qué pasa con la cátedra de Pedro? ¿No es divino? ¿Divino qué? El Papa no es divino. Divina es su función. Punto. Sencillo, claro. Pero siempre que habla, ¿siempre qué? Siempre que hable con la suprema autoridad. Pero, ¿cuántos no creen que porque hable de religión, ya está? Habla de materia de fe, sí, pero ¿con qué autoridad? Con la suprema autoridad, como Papa. Oiga, pero un juez siempre es juez, pero no está sentenciando como juez. A ver si el ejemplo nos cabe un poco en la cabeza. Y es increíble, son los abogados y abogadillos, legisperitos, como los fariseos, muchos de ellos, que andan en ese cuento. Y algunos son profesores de latín, en la Sergio Arboleda, por ejemplo. Increíble. Entonces, mis estimados hermanos, aunque festejamos la fiesta de la archibasílica, la catedral por antonomasia de Roma, la sede de Pedro, porque la sede de Pedro no es el Vaticano, es San Juan de Letrán. Él se corona, o se debiera de coronar ahí, porque ahora ya ni se coronan, son unos descoronados. Eso no quita lo otro. Somos católicos, gente cuerda, inteligente, sabia. No somos bobitas, virginales, de gallinero de monasterio. Aquí somos vírgenes sabias, no tontas. Las vírgenes sabias son de Cristo, las tontas son del anticristo, así de claro. Y que nos veamos reducidos a catacumbas, bueno, cuando yo vuelva encontraré fe. Por eso es grave lo de Monseñor Williamson. Y haciendo interceder una falsa aparición de que todo el problema con Monseñor de Felé era que él utilizó mal las cruzadas del Rosario en beneficio del motu propio y de las excomuniones, que él se benefició, se alegró, aplaudió y brindó. Ah, sí, se comió el pastel, el asado, y después le saca en cara al otro, sin retractarse. ¿Cómo es ese cuento? ¿A qué juega? Si me ven vivir en un castillito a mí, sospechen. Claro que si me lo regalan, lo acepto y vivo, y cuando vengan, no hay problema, porque soy transparente. Pero si uno no es transparente y tiene la cuenta del banco bien resguardadita, ojo, algo pasa. Lo único que me da derecho para tener un castillo, aunque sea de oro, y la cuenta del banco bien acolchonadita, es que vaya con la verdad, solamente con la verdad y nada más con la verdad. Lo demás, aguántate si te critican. Y yo, con o sin castillo, con o sin colchón, en la cuenta del banco, voy a decir la verdad, por la gracia de Dios. Y si por eso me cortan la cabeza, que Dios los bendiga. Y que esos criminales se conviertan. Pues bien, mis estimados hermanos, creo que queda clarísimo. Pero los prejuicios, que ya no tienen razón de ser, porque la evidencia
del hedor fétido de la podredumbre ya no se puede ocultar. Nos deben de obligar a reflexionar. Y si yo no puedo porque el piñón se me quedó fijo, porque anduve 30 años diciendo que al Papa no se lo juzga, que al Papa es infalible siempre, sin ninguna limitación, infalibilidad como la de Dios, entonces, ¿cómo yo voy a pretender enfrentar? No puedo. Y lo menos que puedo hacer es quedarme en stand-by, pero no seguir diciendo son autoridad legítima. No, dudo. Hay una duda positiva, legítima, sobre la autoridad actual. Punto. Eso ya me desconecta de la comunio in sacris. Eso ya me desconecta de ser un cómplice, pasivo o activo. Así de claro, por pasiva o por activa. Y si no lo hago, soy cómplice. Por eso hasta hoy, si no hay retractación de ninguno de los 4 obispos de la fraternidad, Monseñor Williamson, Monseñor de Galarreta, Monseñor Tissier y Monseñor Felé, y de los sacerdotes, son cómplices por activa o por pasiva. Así de dura es la cosa. Es para reflexionar. Y el principio de autoridad sigue ejerciéndose en la Iglesia, pero ya no por esos impostores. Ya no pasa por ahí. Hay otro bypass como el cuerpo humano. ¿Acaso a una persona, pin, no le sacan una vena y se le injertan en otro lado? ¿Y qué pasó? ¿Y esa sangre por dónde se va? Y se va por ahí. Pues mucho más en el organismo de la Iglesia, que es más perfecto que el cuerpo del hombre. Pero Dios no le niega a nadie la gracia necesaria para salvarse. Y si no tiene la gracia necesaria para salvarse, es porque pone obstáculo. Ese es el gran principio de la regla de oro de Santo Tomás. Pero se tiene que salvar con fe sobrenatural, trinitaria y encarnación e iglesia. ¿Y cómo? Dios puede iluminar las mentes. La gracia es una iluminación divina que inhabita en el alma. Pero no me salvo por seguir el bien natural. El bien natural me hace que no tenga obstáculo para la gracia. Pero yo no me salvo por el Dios provisorio o providente, no, por el Dios uno y trino. Quede claro. Y los fieles, mis estimados hermanos, sí ven todo esto. Sí entienden todo esto. Quizás no vean ni entiendan todo, pero que ven, de que entienden, entienden. Como cuando paso por la calle y hay un gran accidente, veo un gran alboroto, me doy cuenta que allá está muerto. No sé quién será el muerto, quién tuvo la culpa, cómo vino, qué pasa, pero de que veo. Si quiero investigar, me acerco y miro. Pero lo que no quieren es admitir este problema.
Y bueno, hay que admitirlo, con hombría católica. Pero si a mí me han amujerado con una espiritualidad estúpida y de virgen sabia pasé a virgen tonta, ay mamita mía, eso ya es otro problema. Y que yo quiera hacer a todas bobas, no. Id y comprad el aceite que os falta, pero del mío no te doy, bobita. Ah, qué falta de caridad. La parábola es perfecta. Pues bien, que estas cosas nos sirvan, mis estimados hermanos, y que sigamos siendo católicos, apostólicos y romanos, porque la iglesia será romana hasta la parusía. Después de la parusía, cuando venga la Jerusalén celestial, ya puede ser otra cosa, pero eso ya es otro tema que entra en el milenio y que ahora no viene al caso hablar. Pues bien, mis estimados hermanos, que esta gran fiesta de la Archibasílica de San Juan de Letrán nos sirva para que no tengamos prejuicios idolátricos, miedos tontunos, y que vayamos con la verdad que crucifica. Porque cuando yo me doy cuenta que tengo que tomar posición y que me juego el puesto, que me juego el aval social, el prestigio político, y quedo excomulgado, aunque nadie me excomulgue, está excomulgado, ya out. Eso hay que tener espalda. Entonces, por eso, muchos se quedan con la combinación típico del liberal. Una vela a Dios y otra al diablo. Y cuando le pongo la vela a Dios, me rezo el rosario de completo con la letanía. Y cuando le pongo al diablo, como el que está con una diabla, se olvida de quién es y comete barbaridades. Pues bien, soldado advertido, guerra avisada, no mata soldado. Que así entonces podamos festejar esta fiesta con ese sentido profundamente católico y profundamente aleccionador para estos tiempos apocalípticos, donde reina el anticristo en una Roma que ha perdido la fe hace rato y que es la sede hoy evidente del anticristo, pero hace rato, 40, 50, 60 años. Oficialmente, con la clausura apoteósica y apostática de Pablo VI, proclamando Urbi et Orbi, desde Roma y para todo el mundo, la nueva religión judeo-masónica cabalista. El que quiera más información, lea Chiesa Viva. Que no es una revista más, ni un panfleto. Es la revista fundada por el padre Luigi Villa bajo la comisión expresa del padre Pío de estudiar la masonería y en particular la eclesiástica, la vaticana. Y eso es lo que ahora sale a relucir aún de haber
muerto el padre Villa en las finales del 2012. Y que él mismo se demoró mucho. Pero bueno, todos tienen su tiempo. Pero más vale tarde que nunca. Así que todos los de la línea media, que aterricen. Los de non possumus, que aterricen. Los de forro católico ya ni eso, porque esos son judaizantes. Pero todo buen católico que aterrice, que nos ayude esto a aterrizar y así formar parte de la Iglesia católica, apostólica y romana, reducida a un pequeño rebaño prácticamente sin pastores. Realidad eminentemente apocalíptica, y por eso nos dice qué terrible que es este lugar. Y ahí podemos hacer otro sermón más, y lo iba a explicar, pero como ya me alargué, no lo puedo. Pero que nos quede claro: terrible por un lado, porque la presencia de Dios, terrible. Terrible también porque ¿qué pasa si su iglesia la desvían los hombres que la deben de gobernar en su nombre? Más terrible todavía. Entonces, eso nos hace pensar y nos hace temblar ante la divina majestad. Por eso el terrible puede ser de terror y no de terror, sino de ese temblor del alma ante la divina presencia, viendo su propia nada. Ese va a ser el espanto que nos vamos a dar cuando muramos. Por eso hay que prepararse con los sacramentos, hay que prepararse con la oración, el sacrificio y la penitencia, porque terrible será, para bien o para mal. Entonces, mis estimados hermanos, qué terrible que es todo esto. Así comienza el introito de la misa de hoy. Pues bien, que todas estas cosas nos ayuden para perseverar y consolidarnos en la fe pura, virginal y primigenia, y así ser presentados como una novia engalanada al esposo, que esa es la idea que nos está dando la epístola de hoy tomada del Apocalipsis. Que la Santísima Virgen María nos ayude a meditar estas cosas y a mantenernos firmes de pie ante todos estos problemas, como ella se mantuvo de pie ante la crucifixión y muerte de su divino Hijo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.